Muy buenas a todos los seguidores de atletismo. Tenemos las Adidas Superlight 20 para analizar. Las SL20 vienen a complementar una de las sagas más antiguas, si no la más antigua del mundillo del running. Las SL de Adidas, que debutaron en 1971 con las SL72 de cara a los Juegos Olímpicos de Múnich. Esas zapatillas se hicieron muy famosas porque era con las que recogían las medallas en el podio muchos de los corredores. Luego nacieron las 73 y principalmente las 76 y las 80 fueron las más famosas. Y es que Adidas siempre ha intentado que las SL sean un modelo que coincide con los Juegos Olímpicos. Este año se suponía que eran los Juegos Olímpicos de Tokio y de ahí el lanzamiento de estas SL20, o el nombramiento más bien de estas SL20, que vienen a, digamos, complementar la línea del Boost. Es una zapatilla mixta clásica, así la he definido. Me ha recordado mucho a lo que era la Launch, porque tiene unas soluciones y unas tecnologías un poquito anticuadas o no modernas, pero han logrado un rendimiento mejor que la mayoría de zapatillas mixtas que hay ahora en el mercado, y todo con un precio muy bajo para lo que es una zapatilla de esta categoría. Es una zapatilla que considero que puede usar un atleta profesional en maratón para hacer 2 horas 30 si quieren, aunque muchos de los atletas profesionales que la usen la usarán para entrenar. Pero lo que sí que considero es que es la zapatilla mixta ideal para empezar. Si eres un corredor que entra de talón, suele correr en rodajes a 5, 4.45, una cosa así, y quiere una zapatilla para competir entre 4 y 4.30, que es donde se mueve perfectamente esta SL20, esta zapatilla es probablemente la mejor zapatilla del mercado como primera zapatilla mixta, porque lo hace todo bien, es barata, no tiene ningún punto raro con el que cueste acostumbrarse a este modelo, ni el drop, ni la horma, ni la suela, todo lo hace bastante bien. Digamos que no es un 10, pero es un 8,5, un 9 en todo, y para el precio que tiene, digamos que es un paquete impresionante lo que viene a ofrecer Adidas con estas SL20. Si bien he dicho que las soluciones no son las más modernas, no tiene poliuretanos, ni pebax, ni placa, ni nada así, es una zapatilla que sí que presenta novedades en cuanto a tecnologías. Como vemos, el Light Strike, Adidas, según he podido leer, lo ha denominado muchas veces como una espuma basada en TPU, en poliuretano termoplástico, pero tras probarlo en el baloncesto, donde debutó hace 2 años con las Next Level y con las Harden, y luego tras correr con estas SL20, creo que es una espuma basada en la EVA. Si bien es una EVA muy ligera, seguramente tenga mucho hueco para que o muy baja densidad para que tenga mucho aire dentro, pero seguramente lo haya mezclado con poliolefinas, con goma o con algún producto elástico similar, porque es una EVA que se nota bastante cómoda, es relativamente blanda, va a ser una EVA, son 50 grados de dureza, pero se nota más blanda que otras zapatillas con EVA de esa dureza. Y tiene bastante pegada para ser una EVA. Tiene un rebote considerable, teniendo en cuenta el tipo de material que es. No es un Boost, pero si la EVA suele retornar un 50% de energía, este Light Strike calculo que esté más cercano a los 60 que a los 50. Además, como digo, es bastante ligero, así que si bien es una EVA, sí que es una EVA muy evolucionada y se agradece. La verdad es que en el pie es bastante cómoda. Son, en cuanto a perfiles, 25 milímetros atrás, 15 en la parte delantera, un drop de 10, un drop muy marcado, pero como he dicho es una mixta de toda la vida y muy enfocada a talonadores. La gente que talone con un drop de 10 milímetros no pasará un periodo de adaptación, lo encontrará bastante natural, y es otro de esos motivos por el que digo que, aunque gente de mucho nivel va a adorar este modelo, sobre todo la gente que quiere una mixta para empezar, es el mejor modelo porque se les va a adaptar tanto a la técnica como a la horma del pie, como a las necesidades, incluso al precio.
Es una gran zapatilla para rotar con otra zapatilla de entrenamiento y aguanta bastante peso dependiendo de nuestros ritmos. Es una zapatilla con una base bastante, digamos, normal para lo que son las mixtas, 88 milímetros atrás, 113 en la parte delantera. Como veis, una suela continental, lo cual se agradece mucho y no os hacéis a la idea lo bien que funciona esta suela. Sí que es verdad que es una suela que no es muy gruesa, así que no nos va a durar 900 o 800 kilómetros. Entre 550 y 700 sí que calculo que vaya a durar. Agarra muy bien, pero muy bien, como muy pocas zapatillas del mercado. Funciona muy bien en asfalto, funciona muy bien en asfalto, terrenos lisos mojados, lo cual la separa del resto. De las zapatillas de 2020 es la mejor que he probado en mojado y en superficies lisas. Como veis, tiene un sistema, una pieza de TPU, un sistema torsión que se extiende hasta aquí y hasta aquí delante. Lógicamente, la parte interna, que es donde va a estar el primer meta, que es donde nos vamos a impulsar principalmente, es un poquito más largo. Y este Torsion System lo que hace es darle rigidez torsional, es bastante rígida torsionalmente, como una buena mixta a la que le tenemos que sacar un poquito de ritmo. Y estos dos, digamos, largueros, lo que hacen es dar un poquito de efecto trampolín. No es la zapatilla más rígida delante, no es la más flexible, pero tiene un puntito ideal para una zapatilla mixta. Como os he dicho, no hay ningún material que nos deje con la boca abierta, pero el conjunto de la zapatilla es espectacular. El diseñador ha pasado muchas horas refinando cada milímetro de la zapatilla para que el rendimiento de la zapatilla sea lo que es, porque digamos que las SL20 se salen muy por encima de lo que uno espera en cuanto a rendimiento basándose en su precio. Son 226 gramos de peso, lo ideal para una zapatilla mixta actual, especialmente, como he dicho, para el precio que tienen. Muy poquitas zapatillas mixtas bajan de los 220 gramos y menos de este rango de precios. En cuanto a la suela, como he dicho, suela continental, 76 grados en la parte delantera, un poquito más duro en la parte trasera, 80-81 grados. Como veis, tiene mucha protección en el talón porque es una zapatilla principalmente para talonadores y es una zapatilla que talla correctamente. Sí que es verdad que talla un poquito más corta que otras Adidas, pero es una zapatilla mixta, tiene que tallar un poquito más ajustada al pie. El arco de la zapatilla tiene un arco un poquito marcado, más que por la media suela. Estas piezas que tenemos termoselladas las vamos a notar un poquito en el arco. No van a ser un problema grande, pero sí que nos va a requerir un par de entrenamientos con ellas para adaptarnos. Al principio notaremos un poquito el arco, pero como digo, no es uno de esos arcos peligrosos, sino que es más una cuestión de adaptación que de geometría de media suela. En cuanto al upper, pues sigue la sintonía del resto de la zapatilla. No hay nada que nos deje impresionados, pero todo funciona muy bien. Es una malla, un Engineered Mesh de 2 capas. Como veis, la capa interna de color más claro lo veis a través de los agujeros, es bastante tupida, y la capa externa con muchos agujeros. La zapatilla ventila bien, no es una maravilla en ese sentido, pero tampoco se le puede achacar nada. Sí que es verdad que la lengüeta extra fina, como veis, ayuda a la ventilación. Esta lengüeta extra fina tiene un tirador y tiene su herencia en las SL72 de las que hablábamos antes, cuya particularidad es que fueron una de las primeras zapatillas, y no la primera, con una lengüeta extremadamente fina. De ahí lo de Super Light, quitaban peso de donde podían. Y también tiene alguna referencia a los Juegos Olímpicos de Tokio, como veis, las 3 tiras de Adidas, que parece que están descoloridas. Es un diseño basado en
la tradición japonesa de pintar con pincel los katakana. Los katakana es el alfabeto japonés que vemos con símbolos y que muchas veces tienen estos aspectos porque al pintar con pincel pues no tiene homogeneidad que tiene, no sé, un bolígrafo o algo así. Como veis, el sistema de cordón está un poquito orientado hacia la parte interna. Son unos cordones bastante normales. Son planos, lo cual hay que tener en cuenta que tienden a desatarse un poquito más, pero si le dais doble lazado no vais a tener problema. Y la única parte que no me ha gustado de la zapatilla es este material que cubre el contrafuerte, un contrafuerte bastante rígido. Es un cuero bastante barato y que con el tiempo, con el uso, va a empezar a rasgarse, a pelarse, etcétera, etcétera. Lo he visto en muchas otras zapatillas y en muy pocas de las zapatillas que he tenido con este tipo de cueros ha librado de ese problemilla, pero es un problema que va a ser estético, no va a afectar a la zapatilla y generalmente este cuero tarda más de un año o año y medio en empezar a romperse y a pelarse. Así que se supone que en la vida útil de una zapatilla de correr no nos va a pasar. Pero bueno, está claro que Adidas ha tenido que recortar de algún sitio para ofrecer el precio que tienen esta Superlight y no es mala opción recubrir esta zona con un material un poquito más barato y que no va a afectar al rendimiento de la zapatilla. Los acolchados, los justos, no tiene demasiados, el tacto es agradable, pero como veis no abundan demasiado. La zapatilla se nota bastante cómoda, no vais a tener ningún problema con falta de acolchados en ningún momento. Una plantilla de 3,5 milímetros de EVA con dureza de 40 grados y 17 gramos de peso, bastante normalita. Es una zapatilla que se adapta muy bien a las plantillas personalizadas. Y como veis, un Strobel Board de fibras, que lo que hace es darle un tacto y una sensación de suelo un poquito mayor a la zapatilla para que no sea demasiado amortiguada. Me ha parecido una zapatilla espectacular. Como digo, calidad-precio no tiene competencia en el mercado. La recomendaré siempre como zapatilla mixta ideal para casi todo el mundo que corra más lento de 4 kilómetros, porque lo hace todo bien y tiene una horma agradable, es confortable y es bastante más barata que otras zapatillas. Y como digo, un producto redondo, no tiene muchos problemas que se le puedan achacar. El material trasero y pocas cosas más. Sí que es verdad que en tiradas muy largas de más de 30 kilómetros podéis notar un poquito el estrés de la EVA. Le pasa a todas las EVAs que son de baja densidad. Así que si vais a luchar por un maratón 2:45, una cosa así, incluso hasta 3 horas, quizá la Boston sea mejor opción porque la elasticidad del bus se estresa mucho menos en largas distancias, aunque esta zapatilla tenga más amortiguación. Es cuestión de valorarlo entre el peso del corredor. Si pesáis 60 kilos, pues lo va a aguantar perfectamente la SL20, pero si pesáis 80 o 75, quizás la Boston para maratón sea un poquito mejor por eso. Pero bueno, esta zapatilla aguanta maratón perfectamente y la veo una zapatilla ideal para 10 kilómetros, media maratón e incluso maratón. Como digo, simplemente tenéis que tener en cuenta no ir justos de amortiguación. Si pesáis 85 kilos y corréis a 4:30, quizás correría el maratón con una zapatilla más de entrenamiento que con la SL20, pero todo lo que sea por debajo de ahí en peso y en ritmo os aguanta el maratón perfectamente. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.